¿Qué tal? Bienvenidos a un debate Martes Sanitaria 2000. Esta vez vamos a centrarnos en el presente y futuro de los directivos de la salud, abordando un debate tan importante para ellos como es el de las elecciones a la presidencia de SEDISA, de los directivos de la salud. Para ello nos acompañan pues, los tres candidatos que se van a concurrir, que van a disputarse esa presidencia a partir del próximo 29 de octubre, día en el que se abren las votaciones. Y para ello nos acompañan, como decíamos, los tres candidatos a conseguir esa presidencia. Por un lado nos acompaña Modualdo Garrido. Pues, Modualdo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Jesús. José Soto, buenas tardes. Jesús, Modo, Carlos. Y Carlos Alberto Arenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, amigos. Ambos son reconocidos profesionales y directivos en sus correspondientes áreas sanitarias. Luego procederemos a leer sus currículos, pero más que ya está de sobra conocidos. Pero en el debate especial que vamos a elaborar le hemos intentado aplicar una mecánica un tanto peculiar, que será, como bien los propios candidatos conocen, que sean ellos mismos los que conozcan las candidaturas con las que competirán. Estableciendo unos turnos previos que hemos sorteado, los candidatos van a poder preguntar a sus contrincantes preguntándoles qué son las principales dudas de cada uno de sus candidaturas. En el primer turno de pregunta será Modualdo Garrido el que pregunte a Carlos Alberto Arenas la principal duda que tenga en referencia a su principal candidatura. Modualdo, adelante. Buenas tardes a todos. Gracias a Sanitaria 2000, al equipo organizador, a ti, Jesús, a los compañeros les digo hola porque nos vemos más frecuentemente. La primera pregunta para Carlos sería ¿cuál es tu propuesta para la renovación de cargos en la Junta Directiva y entiendo en el órgano del patronato de la Fundación? Bueno, creo que tanto la candidatura tuya, Modualdo, como la mía llevamos propuestas similares, ¿no? De que haya un máximo de 2 mandatos en la Junta Directiva, pero además nosotros lo que proponemos es modificar también, obviamente hay que modificar los estatutos para modificar estos puntos y modificar los estatutos en la línea de que, por ejemplo, en nuestra candidatura pudiera alternarse en la presidencia, la vicepresidencia primera y el propio presidente. O sea, que de los 4 años de candidatura, durante 2 años fuera presidente uno y 2 años la otra. Y que además fueran parejas, si es posible, de un hombre o mujer para poder tener esa alternancia, como en mi caso, que llevo a Raquel Beltrán de vicepresidenta. Y sí que me gustaría pues que ella durante esta candidatura, si ganamos, pues fuera también 2 años presidenta y yo vicepresidente. Y luego el tema de, bueno, pues de evitar otras cuestiones, como por ejemplo pues que los miembros de la comisión electoral no puedan ser además miembros de una candidatura, como pasa ahora, porque tenemos la comisión electoral prácticamente con miembros de una sola candidatura. Y es un órgano importante para dirimir cualquier problema o cualquier cuestión en las elecciones y evidentemente ahora mismo no es totalmente neutral porque son personas que pertenecen a una candidatura. Y bueno, eso es un poco las ideas que llevamos, ¿no? Y como te he dicho, pues que los cargos no duren más de 2 legislaturas como mucho. Gracias, Carlos. Ahora en tu turno, te tocaría preguntar a José Soto, que es gerente del Hospital Clínico San Carlos. Carlos, ¿cuál sería tu pregunta para el gerente? Bueno, mi pregunta sería, veo que en principio la candidatura vuestra de equipo Soto habéis hecho mucho hincapié o muchos mailings, mucha publicidad sobre el voto delegado, ¿no? Pidiendo el voto delegado. Eso es algo que nuestra candidatura no nos gusta porque pensamos que es algo ya antiguo y que cuando vas a una persona y le pides más en persona, que sabemos que se dan casos, que te presentan el papelito, oye, fírmame para votarme. Hombre, segundo, primero que no es secreto y luego también es muy inducido y no es libre. Y más si te lo presenta el papelito tu jefe o una persona que ha tenido ascendente sobre ti, que te ha ayudado, que le debes favores, por así decirlo. Yo creo que nosotros proponemos, si ganamos, desde luego, eliminar el voto delegado porque es algo ya decimonónico y tenemos herramientas electrónicas
para hacerlo. Y creo que Modoaldo va en la misma línea. Le preguntaría a Pepe si él piensa lo mismo o no. Digo yo, amigo Carlos, que es muy hábil esta pregunta, porque expones parte de tu programa y me preguntas una cosa que va o no va en razón a ese programa, pero has expuesto el programa. Tengo yo que de mayor aprender. Siempre ha sido un maestro para mí y tengo que seguir siendo alumno. Yo creo que el voto delegado solo recoge un contrato de confianza. Solo. Entonces, el voto delegado además exige explicarse, exige decir a quién vas a votar. Es decir, no es que yo te delego el voto y tú votas a quien quieras. Podría hacerse, pero eso sería un fraude en ese contrato de confianza. Es decir, no es un contrato que se inscriba en ningún registro de contratos, pero es un contrato ético en el que los tres que estamos compitiendo aquí somos unos directivos que nos distinguimos, nos hemos distinguido siempre por comportamientos éticos y por respeto a las opiniones. Tengo que decir que si no hubiese opción, si no nos hubiesen dado ninguna opción en los estatutos a esta modalidad, pues no hubiéramos ido. Probablemente a lo mejor tampoco hubiéramos tenido digo yo, probablemente tampoco una campaña electoral de 4 meses. Hubiéramos tenido una campaña electoral de 15 días, como es habitual, en los sitios, y en 15 días probablemente también pues no hubiéramos hecho hincapié ni hubiera asistido el voto delegado. Porque el voto delegado lo que tiene en sí es que evita el olvido de voto, evita la pérdida de memoria, evita también, hombre, a ver, no la limita al 100%, porque el voto delegado puede cambiar y puede uno presentarse al final y aunque haya delegado el voto, puede uno ir allí presencialmente o bien votar electrónicamente y el voto delegado no sirve, entonces queda absolutamente invalidado. Por tanto, es una opción, diríamos, menor, pero es una opción para las campañas largas, creemos nosotros. Y nosotros hemos hecho, ni hemos empezado primeros a pedir el voto delegado, porque fuimos la tercera candidatura en pedir el voto delegado, ni hemos sido de los primeros tampoco en obtener votos delegados, porque fuimos la tercera candidatura en obtener votos delegados, ahí hay que reconocerlo, y por tanto, no es que hemos basado en la campaña en el voto delegado, hemos basado en la campaña en los mensajes, en los programas que hemos hecho llegar a través de conversaciones para pedir votos delegados si no se podía ir, a través de solicitar voto de cualquier manera que fuera y a cualquier candidato que fuera. Yo mandé una primera invitación a los socios en la que solo decía vota, porque es ejercer el derecho de y vota a quien te parezca. Únicamente hice eso y lo sigo pensando. De acuerdo, José. Ahora, José Soto le toca preguntar a que es el gerente del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, a Modoaldo Garrido. José, ¿cuál sería tu pregunta para tu compañero Modoaldo? Modoaldo y compañero también. ¿Cuál es la principal estrategia? Solo una, por favor, del programa que estás defendiendo. Lo he pensado, porque si una mesa no tiene 3 patas se cae, pero es tu pregunta y la debo contestar, ¿no? Después de repensarla. Claramente el cambio, innovación, cambio. Lo he venido expandiendo, intentando explicar, porque innovación, sabéis vosotros y todo el mundo, que lo referimos siempre en tono de compra, ¿no? De incorporación de nuevos productos, pero tiene una parte de lo que quiero decir, ¿no? O sea, y yo creo que si uno pretende hacerse cargo de algo, tiene que ser para cambiar las cosas, ¿no? Porque si no, para estar sentado haciendo lo mismo, como que pierde valor, ¿no? La acción, ¿no? Hablo de cambiar en la manera de gobernar, en el estilo de liderazgo. Hablo de aumentar la participación en clave de autogestión para gestionar, valga la redundancia, SEDISA. Hablo de innovar, aquí sí, apostando claramente por la innovación en clave de resultados en salud, que en eso estamos todos de acuerdo, que sería lo clásico cuando hablamos de innovación. Hablo de también cambiar en la manera de abordar el tema de la profesionalización,
buscando el amparo de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias para que ahí haya un reconocimiento explícito por parte de la autoridad de qué significa ser un directivo reconocido como tal, ¿no? Hablo de innovar también en la búsqueda de la convergencia con organizaciones afines, funcional en todo caso, y formal, ¿por qué no?, en algún caso, que hablando se entiende la gente, ¿no? Entonces, me quedo con esa idea, ¿no? El cambio, el proceso continuo. Me gusta decir que no hay ningún cambio que no sea el que antecede al siguiente. Lo que sería un oxímoron estabilizarnos en el cambio como opción estratégica. Esto es mi planteamiento. Tomando precisamente la palabra cambio que mencionaba Modualdo Garrido, ahora es mi turno del periodista para preguntaros a los tres cuáles son los principales cambios más inmediatos que necesita la profesionalización del directivo de la salud. Modualdo, puedes comentar tú, ya que hablabas tú mismo de hacer mención a ese cambio, y cuáles crees que son los cambios más inmediatos que se deben de aplicar en el concepto del directivo de la salud. Me es más fácil concretarlo en el entorno de la gestión de las organizaciones sanitarias públicas que en las privadas, ¿no? Porque tengo una referencia a la que debo remitirme para ser considerado alguien en el que se pueden evaluar bajo el principio de igualdad, mérito y capacidad, quién soy yo y en qué sitio estoy a la hora de tener que hacerme cargo de determinada organización, ¿no? La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias contempla la posibilidad de adscribirnos a un área de capacitación específica que sería sobre la que se construiría una oferta docente que podrían impartir organizaciones públicas y privadas que serían acreditadas para que los directivos que se formaran ahí, hablo de un entorno de posgrado, o sea, doy por supuesto que estoy hablando de un entorno de posgrado que es como nos movemos ahora mismo. Esas organizaciones acreditadas podrían impartir esa docencia y el alumno estaría certificado para ser un directivo y reconocido por parte de la autoridad sanitaria, que debe de contemplar que sean todos los que significan autoridad sanitaria los que asuman esto, ¿no? O sea, es la referencia ministerial la que tiene que dar salida. Es un debate que debe trasladarse al territorial, porque el contratador es el autonómico, ¿no? Pero esa es nuestra oferta. Traslado la pregunta a Carlos Alberto Arenas. José Soto, ¿qué retos veis más acuciantes dentro de la profesionalización del directivo de la salud? Contesto yo primero, si quieres. Bueno, yo aparte de lo que ha dicho Modualdo, que me parece muy correcto, lo que sí insistiría es que el nombramiento de los directivos sanitarios no sea directamente por el poder político. O sea, que haya un gap, o sea, una distancia entre los políticos y ese nombramiento, que puede ser a través de órganos intermedios, en los cuales pues sea a lo mejor un comité de selección, en los que participan no solo los políticos, sino también los profesionales del centro, otras fuerzas vivas locales donde pueda estar el hospital, etcétera. O de alguna manera establecer esa distancia para que no pase como aquí ocurre frecuentemente, que una comunidad autónoma cambia de signo político y cambia a todos sus directivos sanitarios, parece que no valía ninguno de los que había y tienen que entrar todos de cuerda parecida al nuevo partido político que hay. Algunos de nosotros que no tenemos ninguna cuerda política, pues la verdad es que estamos aquí de milagro por lo que hemos hecho en la gestión y lo que han visto las personas que hacemos en la gestión, ¿no? Entonces, en definitiva, porque además es que así es como está en el resto de países civilizados. En ningún país que conozcamos de nuestro entorno pasa esto. No se cesa a todos los directores de hospital cuando hay un cambio político. Pues aquí debería ser igual. Es la opinión del gerente del área 9 de salud de la región de Murcia. Y José Soto, ¿cuál es su opinión al respecto para intentar mejorar esa profesionalización? Es el tema que dio origen a SEDISA, justamente. Es el pelear entre todos desde las posiciones en las que ocupábamos entonces, hace ya unos cuantos años, ¿verdad? 16 años o una cosa así, pues a que nos asociáramos. A que si había que definir un fin que diera origen a todos los objetivos, era conseguir profesionalizar a la función directiva en el sector, en los sectores de la salud, entre otros el sanitario.
Nosotros en la candidatura nuestra, equipo Soto, pensamos que hay que hablar de tres cosas. Primero, de la formación. Y nosotros opinamos que sería bueno tener una cantera universitaria de forma tal que alguna universidad o más de alguna impartirse en un grado en administración y gestión de servicios de salud. Un grado, de una forma tal que hubiera cantera, hubiera siempre jóvenes que al acabar el bachillerato quisieran estudiar esto y que hubiera siempre opciones a renovación cuando nosotros pues ya optemos por irnos, por salir, o cuando quien nos nombra pensase que no habíamos cumplido objetivos, no que no éramos de su partido, como dice Carlos, sino que no hubiéramos cumplido objetivos o que no hubiéramos mejorado nuestras organizaciones y que en ese sentido hubiéramos incumplido el espíritu o el contrato literal que daba origen al nombramiento. Después de un grado, obviamente, posgrados con especificidad de en qué campos se va a especializar cada uno que ha terminado un grado. Eso diríamos y eso entonces daba origen como ha defendido Modoaldo, a la certificación de la formación y de la experiencia de una forma tal que diríamos que podrían plantearse requisitos formales y legales incluso, legales, sin la I, legales, de acceso a la función directiva en base a los niveles hospitalarios, a la complejidad o a la especificidad de los hospitales, tal que el grado con el posgrado unirían para entrar en esa escala de más o menos utilidad. Y después sería, primera función, formación. Segunda, selección y o contratación, que es lo que ha comentado Carlos antes. Esto indudablemente tiene que ser en la pública y en la privada por méritos, por los que sea. Cada cual dirá que méritos tiene. En eso de los méritos apoyaría a los de la privada muchísimo tener una certificación pública. Evidentemente no se les podría obligar, evidentemente, a los de la privada que contraten por un procedimiento público abierto, etcétera, etcétera. Cada uno contrata como quiere en la privada, pues porque se está jugando el dinero. Pero en la privada sí que se podría exigir también que las contrataciones demostrasen méritos. ¿Por qué no exigirlo? Para ser acreditados, por ejemplo, para que una clínica privada fuese acreditada para ser concesionaria de servicios y para ser complementaria de los hospitales públicos, etcétera, etcétera. Entre las cosas a poner, pues, contratación de los directivos por meritaje. Y ese meritaje, y después, por último, un horizonte temporal a medio y largo plazo, que es que la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA, fuese la garante de la ética en la gestión sanitaria. Por tanto, se comportase como un colegio profesional, que con todas fases anteriormente dichas, verdaderamente podría cumplir el papel de un colegio velador de la ética y de la legalidad. Sacando precisamente a raíz que saca José Soto la representación y la validez y la importancia de SEDISA tras más de 16 años en la palestra, os quiero preguntar a los tres, ¿qué cambio traeríais a SEDISA más allá de los que ha provocado la propia sociedad con todos estos años de valía del directivo de la salud? Modoaldo, por ejemplo. Concrétame un poco más la pregunta, Jesús, por favor. ¿Qué cambios traería cada una de vuestras candidaturas a SEDISA tras más de 16 años cosechando pues, éxitos dentro de la profesionalización del directivo de la salud, de los gerentes y demás? Por tanto, ¿cuál sería el cambio más destacado con el cual os gustaría que se os recordara tras vuestra etapa como presidentes y de ser elegidos? Yo creo que estaríamos de acuerdo, ¿no? O sea, para nosotros nuestra misión principal, como decía Pepe, es la lucha por la profesionalización de la función directiva. Las razones las
enunciaba muy bien Carlos. O sea, nos movemos en un entorno muy difícil, ¿no? O sea, donde nuestra misión cuesta reconocerse, porque existe un entorno cultural que favorece que haya interferencias en esto, ¿no? A mí me gustaría que en los próximos años alcanzáramos ese objetivo. O sea, que los directivos de este país fueran seleccionados en función de criterios de igualdad, mérito y capacidad y por su nivel de competencia. Este sería para mí culminar una parte muy importante de la misión y luego ir trabajando en la difusión de buenas prácticas. Esto es a la par, ¿no? Pero sin duda el objetivo primordial sería alcanzar ese objetivo y en el entorno de lo público es más fácil, en el entorno del privado es necesario, pero requiere otro tipo de abordaje que en mi caso debo de reflexionar antes de posicionarme. Carlos, por ejemplo. Bueno, entiendo que tu pregunta va sobre el cambio fundamental que haría sobre SEDIZA, ¿no? Sobre la propia... Con más de 16 años de una sociedad, ¿qué necesita más de la Bien. propia sociedad que podéis aportar vosotros? Partiendo de la base que es algo que yo siempre digo en todas las entrevistas que me hacen, de que SEDIZA ha trabajado mucho y bien en los últimos años y que ha creado una secretaría técnica muy potente, que funciona fenomenal y tiene mucha capacidad de hacer cosas, que eso es un valor importantísimo. Y todo eso se lo debemos también a la directiva actual. Pero nosotros lo que cambiaríamos sería pues una entrada de aire fresco en la directiva, puesto que ninguno de las personas que vamos a la candidatura pertenece a la directiva actual, y haríamos también un cambio en ese sentido para reducir la endogamia. Como aire fresco para que entren nuevas personas, nuevas ideas, sin renunciar también a toda la experiencia de los demás. Nosotros, por supuesto, contaríamos con todos los valores que hay en SEDIZA y que están en las otras candidaturas. Pero nuestra candidatura va principalmente por el aire fresco, por el cambio de ideas, reducir la endogamia, que no haya vetos, porque uno de los problemas es que yo adoro a Joaquín Estévez, pero ha estado demasiado tiempo de presidente. Y a veces eso crea filias, fobias, grupos, y algunas personas se han visto vetadas y nosotros queremos evitar eso. Queremos una candidatura que nos gustaría también que se llamara como la de Modoaldo, nos llamamos Innova SEDIZA porque integra SEDIZA, porque también en nuestro ADN creo que está la integración, pero dentro de esa integración el tratar de hacer también una gran renovación, ese aire nuevo. Os recuerdo que la negociación es un debate. La cuestión que es, en el caso que no se ha aportado ya estos 16 años. En el caso nuestro planteamos fortalecer cuatro cosas. Una es la participación en las decisiones de junta de socios con la Junta. Entonces, tener muchos socios, hemos dicho 200, podrían ser 180 o 120 o una cosa así por ahí, pero hemos calculado 200 en razón al estudio de nuestros distintos foros, 200 socios con la Junta. Queremos aumentar el nivel de participación, de cruzarnos directivos y socios, probablemente con los directivos, o la voluntad nuestra es con los directivos entrando poco en los distintos comités, comisiones, etcétera, en donde buscaríamos socios, y por tanto esos niveles de decisión correspondientes a la Junta estatutariamente extenderlos. Es decir, buscar decisiones compartidas con los socios siempre, en todo momento, en todo lugar. Segundo, una escuela de liderazgo. Creemos que con el desarrollo de diversos programas DPC que ha coordinado Modoaldo, ejemplo muy bueno, Modoaldo, con los diversos cursos, con las diversas jornadas y con los diversos eventos, generar una escuela de liderazgo. Es decir, generar cultura de compartir, de discutir, una vez acabados los eventos, para que
para que se aumente el conocimiento de los socios y la capacidad de liderar con orientaciones a nuestras estrategias formativas hacia el liderazgo. Que eso también generaría cantera, es lo que hablaba antes, es decir, cantera de directivos, que esta cantera de directivos poder después promocionar el liderazgo. Y después, Modoaldo, también integración entre las diferentes sociedades, etcétera, etcétera. Carlos, también innovación. Creemos que son dos campos que habéis elegido vosotros como lema, y nosotros, claro, es que los lemas nuestros tenían que ser robados, compartidos con vosotros, y no nos parecía normal y tampoco amistoso. Pero reconocemos también que hay que hacer mayores esfuerzos y tener mayores resultados en integrar esfuerzos, en integrar funciones, en integrar grupos de directivos que no están ahora mismo con nosotros, y en buscar soluciones innovativas. Es decir, pensar de otra manera, que es la innovación. Y entonces, pensando de otra manera, ¿quiénes? La junta directiva, los líderes y los socios, todos. Pero argumentar nuestros objetivos estratégicos y nuestra visión a 4 años vista en ese pensar de otra manera. Y nos dará muchos resultados. Otro tema principalmente que preguntaros es: el próximo presidente de SEDISA tendrá que afrontar como presidente de la sociedad la segunda ola de la pandemia del coronavirus. La pregunta es clave y sencilla: ¿cómo van a hacer frente o cómo podría presentarse SEDISA para colaborar frente a esa segunda ola del COVID-19? Modoaldo, por ejemplo. Yo tengo claro que hemos acumulado una experiencia muy considerable. Estoy seguro que compartimos, como dice aquello, hemos visto cosas que no creeríamos que podían ocurrir. Hemos visto cómo las organizaciones, ante un escenario de dificultad extrema, han sido capaces de autoorganizarse y de autogestionar salidas cuando el nivel de macrogestión estaba bloqueado, ¿no? Es muy importante como ser un espectador privilegiado, habiendo participado en eso, habiendo visto cómo se ha desarrollado, ¿no? Cómo ha sido determinado tipo de liderazgo, la idea de cambiar las cosas, la que hemos visto cómo se hacía desde el entorno de los profesionales y sostenían resultados, ¿no? Es una nueva manera de llevar organizaciones, ¿no? Lo que podemos aportar es en evaluar ese entorno para reforzarlo en toda nuestra participación, en todas nuestras actividades, ¿no? Hoy día limitadas, como sabemos todos, a este entorno, el entorno de las TIC, ¿no? Porque no puede ser de otra manera. Se ha hecho un buen trabajo en SEDISA. Es decir, yo asumo la historia de SEDISA, ¿no? Como no puede ser de otra manera. O sea, todavía durante una semana soy el vicepresidente, ¿no? Y he trabajado con los éxitos y también las dificultades de SEDISA. Y en la última etapa se ha trabajado bien, ¿no? Poniendo en valor las experiencias de COVID, a la hora de la gestión, de todos los intervinientes, haciendo propuestas para que sean recogidas por las personas que tienen que enfrentarse a esta segunda ola. Esperemos que sea la última o a la tercera. Cómo son necesarios los planes de elasticidad, cómo en forma de acordeón el hospital puede convertirse en monográfico, luego volver a expandirse para recuperar su actividad habitual. Pero me parece muy importante, yo al menos he percibido que hay una manera de hacer las cosas distinta, donde no ha sido la línea la que marcaba, ¿no? Sino el conocimiento en la base de la organización el que ha gestionado salidas, ¿no? Esto nos tiene que hacer reflexionar mucho de a dónde estamos yendo a la hora de gestionar organizaciones complejas como son nuestro sistema sanitario, y dónde puede estar la salida de cosas, ¿no? Si todos sabemos que haciendo de la necesidad virtud, la telemedicina se ha convertido en una herramienta habitual. Las e-consultas, el trabajo con atención primaria. Me gusta evocar a Lacan, ¿no? Estamos haciendo la función está haciendo al órgano. No me importa tanto cómo se llame, pero se está produciendo la integración, ¿no? Desde un entorno autogestionado. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta esas claves
para dirigir a organizaciones complejas, ¿no? Yo me quedaría con esa idea clave, ¿no? O sea, es que, como decíais, los tres candidatos son realmente responsables de hospitales y de áreas de salud importantísimas para hacer frente al COVID-19 y en este caso también con muchos profesionales a su cargo. Carlos Alberto Arenas, como gerente del área 9 del área de salud de Murcia, bien sabrás cómo se puede afrontar esta situación de la pandemia y cómo, como directivo de la salud, no sé si desde SEDISA podríais aportar otro punto de vista desde vuestra candidatura. Bueno, evidentemente el papel que tenemos que tiene que jugar SEDISA es poner en valor precisamente la capacidad del directivo para adaptarse a situaciones como estas, adaptarse a situaciones difíciles y que, como ha dicho Modoaldo, muchas veces ha salido, esa adaptación ha venido desde la base. Los directivos que estamos a pie de obra, como nosotros, yo que gestiono un área sanitaria que es tanto hospital como primaria, recibimos directamente el feedback de los trabajadores. Estamos, por así decirlo, en la trinchera y conocemos muy de primera mano sus problemas. Pero a la vez tenemos también la visión de conjunto que nos ofrece el servicio de salud en el que estamos. Pues conocemos la situación global, nos llegan la información de la Consejería de Sanidad, de Epidemiología, etcétera. Y por lo tanto creo que tenemos una visión muy estratégica para saber cómo gestionar la pandemia, que yo creo que en este caso necesita más gestión que nunca. ¿Por qué? Porque durante el confinamiento pensamos que la única solución era no hacer nada, ¿no? No salir, hacer lo menos posible. Y ahora nos damos cuenta de que eso no es factible. No es factible porque se nos va la economía al garete y porque se nos va la salud al garete. Porque si no hacemos nada como seguíamos así, pues vamos a seguir empeorando las condiciones crónicas de las personas, se nos van a escapar muchos tumores, se nos van a escapar enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces, ahora mismo, el gran papel nuestro, es decir, aquí tenemos el know-how, sabemos cómo tenemos que estar, a qué ritmo tiene que ir en cada momento el hospital, la atención primaria, etcétera, para dar el máximo y a la vez no poner en riesgo a los trabajadores y a los pacientes. José Soto, como gerente del Clínico San Carlos, que creo, vamos, me consta que están pasando unas fechas difíciles por el tema de la... ¿Cómo podrían, pues como preguntaba a ambos candidatos, cómo se podría afrontar desde SEDISA una perspectiva para ayudar al directivo de la salud? Yo pienso, cuando me hablan de unas circunstancias difíciles, en mi tierra, Navarra, que tenemos muchísima más incidencia que en Madrid, por ejemplo, y un recuerdo a los directivos navarros y a los riojanos, y a los catalanes, y a los castellano-manchegos, y a los castellano-leoneses. Quiero distinguir cuál sería el papel de SEDISA de cuál sería el papel de los directivos. Porque los dos en un momento. ¿Qué se espera de los directivos? Que seamos líderes de nuestras organizaciones. Por tanto, con una misión fundamental, que es trasladar una visión e intentar que se comparta esa visión y, por tanto, facilitar las estrategias. Cuando hay una crisis, un problema grave, como en este caso hemos definido, es muy importante no tardar en intentar compartir esta visión. Primero definirla entre todos, obviamente con los profesionales y con las partes interesadas, como ahora se dice, es decir, los pacientes, las autoridades, los ciudadanos, cada uno en su representación, en fin, y que esa visión, lógicamente, solo se puede trabajar con esta rapidez y con esta urgencia cuando se ha trabajado previamente un liderazgo transformacional. Es decir, que se involucre a los profesionales no solo en la opinión, sino en la gestión. Formas hay de gestión clínica, gestión organizacional, gestión compartida, cuando además esas decisiones sean razonadas y sean compartidas. Bien, hasta ahí a los profesionales. ¿Y qué aportaría SEDISA en este papel? Pues a mí me parecen varias cosas. Primero, difundir experiencias, muy importante, porque las experiencias pueden ser distintas en función a las distintas organizaciones sanitarias, primaria, hospital,
públicos, privadas, tipos hospitalarios, etcétera, etcétera, difundir, debatir después de difundir, es decir, buscar explicaciones, buscar oportunidades. Cada crisis conlleva una oportunidad o más oportunidades, evidentemente. Eso de crisis en chino es amenaza, oportunidad a la vez. Analizar, que esos debates sirvan para analizar a fondo y con relajación, diríamos, en el análisis, es decir, sin tensión, y aportar ideas, aportar métodos, aportar programas, aportar documentos. En definitiva, tratar de influir en que la crisis se gestione de la mejor forma posible y con el apoyo de todos los estamentos posibles y con los directivos orientados a su más importante labor, que es la resolución de los problemas y la orientación de sus organizaciones hacia unas metas que compartan una visión. Muy bien. Pues con esta respuesta vamos a dar paso a otra ronda de cuestiones cruzadas entre nuestros tres candidatos, en la que esta vez será Carlos el primero en preguntar a Modoaldo. Por favor, Carlos, adelante. ¿Cuál es la pregunta a Modoaldo? Muy bien. Antes, Jesús, quería hacer una cuña porque has comentado que las votaciones se abrirán el 29, pero, sí, el jueves, ¿no? Pero a partir del día 26 se podrá votar online. O sea, del 26 al 28 es importante decirlo porque lo hemos hablado antes del voto electrónico, online, libre, secreto y que animamos a la gente a hacerlo para... El 29 es el presencial, ¿verdad? Desde el 26 al 28 se podrá votar online. Y luego yo tenía la pregunta... También hay que decirlo. 29 exactamente, presencial. A Modoaldo, yo le haría la pregunta de... Ellos hablan mucho de transparencia y de buen gobierno, ¿no? Y ¿qué acciones concretas harían en el caso de que ganaran para que Sedisa se volviera un referente en buen gobierno y transparencia? Ahora, el buen gobierno es un paraguas en el que cabemos todos. Da igual que seamos públicos, privados, porque una cosa son los objetivos, ¿no?, que tiene esa organización, y otra cosa es cómo se gestiona esa organización. La tesis es que una buena gobernanza genera resultados en salud. Por definición, hacerlo bien se transforma en resultados, ¿no? Y hacerlo bien requiere una serie de condicionantes, ¿no?, que están en la pléyade que se incluye en el buen gobierno, ¿no? La digo la primera para no volver, que ya hemos hablado de ella: la profesionalización, la autonomía de gestión, la lucha contra los conflictos de interés, el aumento de la participación de los profesionales, en nuestro caso de nuestros asociados. Toda esa pléyade es la que se incluye en el gobierno. Digamos, modificaciones o avances sustanciales o radicales, ¿no? Si yo digo que mejorar el grado de transparencia, pues estoy diciendo eso, mejorarlo, ¿eh? Que sea un estándar más alto, que pueda haber una referencia a un tercero, que nosotros lo hemos explicitado, que sea forética, al que podamos ir y no diga, bueno, pues ser transparentes es cumplir con estos requisitos. Es una especie de certificación ISO, pero referida a responsabilidad social corporativa, ¿no? Esto está explicitado en el programa y lo he comentado y está a la vista, ¿no? Esto es agotador, o sea, para nosotros y para nuestros socios, porque es demasiado tiempo. O sea, algo tenemos que hacer con esto, o sea, buscar una cosa razonable. Hay que ir a modificaciones en la manera de ejercer el derecho al voto, y yo creo que el voto delegado está superado por el tiempo, ¿no? Y tenemos que ir a algo más claro y nítido, sea telemático, presencial, pero el voto delegado conlleva un compromiso de visibilidad por parte del que elige, que bueno, que no tenemos por qué forzar, ¿eh? Es bueno mantener el secreto del voto, es la cuestión básica, ¿no? Lo que decía de comprometernos en transparencia, cosas concretas, y yo tengo que colocar no solo las auditorías o
informes de los balances de fin de año y de colocar todas las colaboraciones con nuestros socios, sean una jornada, soportando el desarrollo de un congreso o de cualquier actividad, con números, y luego colocar para los socios y para el público, porque nosotros somos una fundación, o sea, no somos una empresa, nosotros somos tercer sector, que tenemos una misión trascendente, sin ánimo de lucro, y entonces tenemos que coger el toro por los cuernos y ser lo más transparentes posible, luchando con la claridad más evidente y teniendo todo eso bien puesto. No quiere decir que no se hagan cosas, ¿no? Sino que aumentemos el nivel de todo esto, ¿no? Tenemos que ir a cambios en el organigrama que también requieren modificaciones estatutarias, ¿no? Porque tenemos un organigrama directivo antiguo, es menos relevante, pero es importante que los socios lo sepan. Tenemos que ver que nosotros hacemos una propuesta de un abanico de vicepresidencia, con misiones muy claras, de acción institucional, de relaciones institucionales, en fin, otra cosa, ¿no? Y en principio, dicho esto, quería decir que yo en 4 años, si lo consigo, lo dejo. O sea, creo que mi tiempo como directivo y como miembro de SEDISA, si consigo el objetivo, tiene que tener una fecha de caducidad, si no sería incoherente mi planteamiento, ¿no? O sea, tenemos que ir a renovar SEDISA, y yo vengo de la historia de SEDISA, y mi planteamiento ahora es facilitar un cambio en 4 años para que esa nueva SEDISA nazca. Esa es mi visión. Por eso el 80% de las personas que llevamos son nuevas, y hay directivos emergentes, y llevamos jefes clínicos, porque nos parece importante que los niveles de la microgestión ya se expresen, y bueno, y además llevamos damnificados, que me lo ha sugerido Carlos, ¿no? Vamos, me ha venido a la mente comentarlo, ¿no? Damnificados por la manera de funcionar en este país, ¿no? Llevamos damnificados en un territorio y en otro, porque son buenos y están pendientes de destino, y creo que merecen estar ahí. Y ahí lo voy a dejar. Para nosotros el buen gobierno es todo eso junto, ¿no? Bien, Modualdo. Pues tu turno de nuevo para preguntarle en este caso a José Soto. Por favor, Modualdo. A Pepe. Esto es una cosa muy concreta y creo que tiene importancia, ¿no? Porque sí que yo sabes que gestiono una fundación, y yo tengo una manera de verlo. Yo soy parte de la Consejería de Sanidad, mis patronos son la Consejería de Sanidad, y la mayoría de los que el control del gobierno lo tiene la Consejería, ¿no? En un momento dado habláis de una comisión o de un grupo de coordinación entre la Fundación y la Junta de SEDISA. No lo entiendo muy bien, Pepe, porque el presidente de la Fundación y el presidente de la Junta son la misma persona, y la mayoría de la composición del órgano de gobierno lo son miembros de la Junta. Entonces, no sé cuál es el sentido de que haya un órgano de coordinación entre los dos entes. Es muy particular, pero me parece, no lo acababa de ver, por eso te lo quería preguntar. Pues Sí, por favor. yo también, Modualdo, presido una fundación. Es la Fundación de Investigación del Hospital Clínico, en donde tengo patrones de diferentes organizaciones, también de 2 universidades, del gobierno, de los profesionales, del hospital, con personalidad jurídica distinta. Lo que nos pasa a nosotros es que de facto SEDISA y la Fundación nos hemos convertido en un holding de 2 empresas. Solamente compartimos estatutariamente el presidente. Solamente. Yo ya entiendo que niegues, pero es nuestra interpretación. Digo, funcionalmente nos hemos convertido en 2 empresas. Yo no digo que legalmente seamos 2 empresas. He dicho que nos hemos convertido de facto. Es decir, uno se encarga de los planes de formación, de docencia, de eventos, de congresos, etcétera, y los otros se encargan del resto, de la gestión, de la organización, SEDISA en concreto, es decir, con los objetivos amplios y numerosos, y con las misiones que se nos asignan desde la Fundación de una y de otra. El hecho de que miembros de la Junta Directiva ocupen puestos de patronos no obsta para que, como sucede con el resto de funciones atribuidas a SEDISA, también nosotros queremos participación de los socios
en las tareas o en los objetivos de la fundación. Es decir, que los socios también opinen, aporten, etcétera, a la fundación sobre el plan de formación, sobre la organización de eventos, congresos, etcétera, sobre la financiación de los mismos, sobre etcétera, etcétera. Y que se convierta algo así, le hemos llamado así, pues por buscar un nombre, pero otro ámbito más de participación de esos 200 socios que decía antes con la Junta. Es decir, que sean algo así como un comité asesor, algo así como eso, de unos y de otros, que las funciones de la fundación sean también, por tanto, coparticipadas y los elementos que de esas funciones comprometen a SEDISA sean también coparticipadas por los mismos socios. Porque nosotros, repito, intentaremos, conseguiremos, si es que accedemos a la presidencia, conseguiremos que ningún componente de la Junta Directiva forme parte de estos grupos, comités, comisiones, etcétera, etcétera. Y por tanto damos pie a la participación y a la transparencia también en las decisiones. Dos condiciones importantes del buen gobierno que has mencionado, Osvaldo. Ese es nuestro objetivo y nuestro interés allí. ¿Eso significa más que eso? Pues no significa más que eso. Queda respondido. Por último, José Soto, es el turno de tu pregunta para Carlos Alberto Arenas. La misma pregunta que le he hecho a Modovaldo antes, es decir, ¿cuál es la principal estrategia, solo una, de su programa? Bueno, pues es difícil. Tenemos un programa de 104 medidas que es muy espectacular. Pues solo una, ¿eh? Por eso, es complicado. Pero si al final, pues con los compañeros de Innova SEDISA hemos pensado que sea la de apertura. Apertura en el sentido de abrir SEDISA más a la participación de los socios, donde yo iría más lejos todavía de esos comités que dice Pepe. Hay que tener un hilo directo con los socios a través de las nuevas tecnologías de manera muy rápida y ágil, a través de la plataforma web y sobre todo de una app que ahora mismo carecemos, pero que actualmente pues es básica. Pues, por ejemplo, para desde agendar los eventos a poder opinar, a poder votar, todo eso lo podría hacer el socio a través de una app y podríamos llegar prácticamente a todos los socios y que todos los que quisieran, claro, pudieran, por ejemplo, opinar sobre un documento de consenso o puedan votar una determinada resolución o una idea, o puedan también agendar directamente todos los eventos y inscribirse, etcétera. Y aparte de eso, no solo a los socios, sino tratar de abrir esa apertura que decíamos y que también ha comentado Modovaldo, hacia los niveles de la microgestión, porque creo que es una cantera también para SEDISA, porque la microgestión, yo creo que SEDISA tiene que entrar por así decirlo, empaparla, porque nosotros tenemos una visión muy estratégica y empapar la microgestión de esa visión estratégica me parece muy interesante y muy relevante. Y yo creo que muchos microgestores, que son pues, jefes de servicios, supervisores, coordinadores, tanto del área de gestión como las áreas clínicas, están deseando de tener también esa formación, ese conocimiento, y para ello, por eso proponemos también que haya espacios formativos gratuitos, más de los que hay ahora, si es posible, para aspectos como píldoras de gestión estratégicas muy claves, para eso usando las nuevas tecnologías, ya sea vídeos cortos a través de YouTube, etcétera. Bien. Ahora tengo yo dos preguntas más antes de ir poniendo punto final a este debate. La primera sería, y os lo lanzo a los tres, porque al final sería el cometido del próximo presidente de SEDISA, ¿cómo podríais captar nuevos socios para la sociedad? Porque al final os nutrís de lo que es de socios que se suman a vuestro proyecto, a SEDISA. ¿Cómo es vuestro objetivo? ¿Cuál es vuestro plan para expandir aún más la sociedad? Modovaldo, por ejemplo, luego Soto y luego Carlos.
haciendo la gestión de SEDISA transparente, llamando a la participación y obteniendo resultados, elaborando documentos consistentes, sólidos, aumentando nuestra visibilidad, en definitiva que se nos reconozca como el sitio donde los directivos quieren estar, independientemente de que quieran estar en otros sitios, porque esto es un país libre, ¿no? Pero a mí me gustaría que mi SEDISA, nuestra SEDISA, fuera la más atrayente y en la que se encontraran mejor, ¿no? Para eso tenemos que seducirlos en la oferta y ver que SEDISA tiene capacidad de influencia suficiente para resolver sus problemas, que son muchos también en términos laborales. No somos un sindicato, somos parte de la dirección, ¿no? Pero también tenemos cosas que reivindicar como directivos, ¿no? Porque es complicado colocarse en un escalón retributivo en nuestro sistema que nosotros entendamos razonable, ¿no? Razonable. Casi siempre se pasa de largo de nosotros, no me parece correcto. Nos estamos envejeciendo, necesitamos cantera y tenemos que ser atractivos como para poder ser elegidos como carrera profesional, ¿no? Y SEDISA puede hacer un gran trabajo con eso, ¿no? Y nada más. Soto, ¿cómo expandiría SEDISA para captar a más socios? De las que ha dicho Modoaldo, obviamente también, es decir, participación en las decisiones, no solo en los debates o en las opiniones, transparencia. Obviamente tenemos que ser accesibles a los razonamientos y a las decisiones también que hemos tomado, explicando por qué, cuánto cuesta, quién la va a llevar a cabo, etcétera, etcétera. Presencia constante ante los ámbitos directivos, presencia constante de la Junta Directiva y de los ámbitos directivos con la Junta Directiva, erigir SEDISA en la casa de todos, virtualmente y realmente, es decir, que allí todos los que vengan, sean o no sean socios, reciban un trato de distinción y les guste, y por tanto pregunten, se interesen, etcétera. Es decir, traer a nuestros invitados de otras organizaciones a nuestra casa, traer a nuestros invitados que no forman parte de nuestra organización, pero sí que cumplen funciones y sí que actúan en el mismo ámbito directivo que nosotros. A ver, directivo, también entiendo yo ámbitos de la macro, de la meso y de la micro, también entiendo yo. Ofrecer servicios atractivos, como las sociedades modernas, a los socios, servicios de asesoramiento, servicios de seguros, servicios etcétera, ¿no? Ofrecerles apoyo e influencia tanto ante las autoridades, ante los contratadores de los directivos públicos como los privados, las dos cosas, es decir, demostrar influencia y demostrar apoyo al sector, por tanto, dar esperanza, dar futuro y dar tranquilidad a los directivos españoles. Carlos. Muy bien. Bueno, aparte de compartir la mayoría, por supuesto, no puede ser de otra manera con las ideas con los compañeros, yo quería también hacer hincapié en dos aspectos que no han hablado ellos, pero que me parecen fundamentales también para atraer nuevos socios y ganar poder de influencia, que es potenciar de manera extraordinaria las agrupaciones locales de SEDISA. En cada comunidad autónoma debe haber una agrupación local cuando se pueda, un grupo promotor cuando todavía no haya agrupación local, de varios directivos que representen a SEDISA, que lleven la voz de SEDISA y que capten al resto de directivos de esa comunidad. Pero también no solo a los directivos de la macrogestión, sino ya hemos hablado de la meso y la microgestión, y para ello hacer actividades conjuntas en las cuales haya un acercamiento, nos podamos acercar esos directivos de la macrogestión con los de la meso y los de la meso con los de la micro. Y luego también sumarnos al movimiento de humanización de la gestión sanitaria, porque creo que es la única manera también de acercarnos a las bases, que se den cuenta de que el directivo es una persona ética, que somos personas que tenemos nuestro corazón, nuestra ética, que luchamos por ellos
y de esta manera creo que nos atraeremos muchos socios de la microgestión también y muchos por lo menos simpatizantes. Y una última pregunta antes del minuto de oro. Me gustaría saber, por cada opinión de cada uno de vosotros tres, qué hay que cambiar y qué no hay que cambiar dentro de la actual SEDISA. Cualquiera de los tres puede comenzar a responder. Carlos, por ejemplo. Sí. Bueno, cambiar un poco la endogamia, como he dicho, cambiar el ir hacia una mayor apertura, cambiar el dar más poder a las asociaciones y grupos de promoción territoriales y más juego. Y no cambiar, yo diría que la Secretaría Técnica tan potente que tenemos, yo creo que es algo a preservar, también esa capacidad que hemos creado de organizar, hacer eventos, etcétera, de formar, pero a la vez yo aprovecharía esa capacidad también para formar, para introducir, como he dicho, pues más oportunidades de formación gratuitas a los socios. Osvaldo. Bueno, hay una inercia muy correcta que no hay que cambiar. O sea, SEDISA tiene un evolutivo muy interesante. Hay que cambiar el estilo de liderazgo seguro, o sea, bajo mi punto de vista, ¿no? Avanzar en democracia interna, en compartir decisiones y hacer una organización más moderna, más transparente, más participativa, lo que hemos venido enunciando cada uno de nosotros, ¿no? Yo en principio lo dejaría ahí porque no se trata más que de relanzar SEDISA. En los últimos 5 años hemos triplicado el número de socios y eso porque se han hecho bien cosas. Entonces hemos estado ahí muchos de nosotros haciéndolo. No voy a renunciar a eso, pero sí que entiendo que hay cosas claramente que tienen que cambiar. Bueno, yo voy también, que no lo he dicho, a modificar los estatutos para que quede claro que la Fundación SEDISA es de SEDISA, aplicando la Ley de Fundaciones de 2002. Vale. Soto. A mí me parece, o sea, a mí no, a nosotros, a la candidatura, que hay que cambiar el alejamiento de buena parte de los socios. Es decir, hay que acercarnos de alguna manera más a que las decisiones de la Junta sean acompañadas siempre o sean compartidas con los socios, de la forma que sea. Hemos lanzado esta idea de los comités, comisiones, etcétera, pero porque creemos que es una forma de incorporar muchos socios ahí. Hay que hacer esfuerzos también por abrirnos a otras sociedades y por intentar confluir en estrategias conjuntas al menos. Y yo no digo en que desaparezcan, algunas veces han desaparecido algunas. ADIGES, que yo era el presidente entonces, desapareció y nos integramos todos en SEDISA. Pero yo no digo eso. Digo yo que probablemente el mejor cambio será un cambio tranquilo de forma que tengamos planificación estratégica conjunta. ¿Y qué no hay que cambiar? No hay que cambiar el equipo de gestión. Me uno a la satisfacción y felicitaciones por Isabel, Carmen y Sandra y por su trabajo y por el desarrollo amplio que están haciendo y la demostración de que son un excelente equipo. Uno, no hay que cambiar las estrategias de desarrollo que vamos avalando y que vamos apoyando y que vamos trabajando allí, las más importantes, las que han ocasionado este salto en los últimos 4 años o 5 años. No hay que cambiar tampoco el liderazgo que en SEDISA pretendemos y que en SEDISA vamos logrando poco a poco frente a las autoridades, frente a los profesionales, frente a la sociedad en conjunto, frente al sector. Perfecto. Y ya con esto vamos a lo que viene a ser el último minuto, el minuto de oro de cada uno de los candidatos. Se ha sorteado previamente también, el orden establecido ha sido Carlos Alberto Arenas, José Soto y Modoaldo Garrido, será la última persona a intervenir en este debate. Se dice minuto de oro por ser un minuto. No voy a medirlo concretamente, pero no voy a cortar a partir de minutos. Si os pido brevedad para que las principales ideas de cada uno de vosotros se pueda extrapolar con claridad y celeridad en ese espacio de tiempo. Y nada, le doy paso a Carlos Alberto Arenas para que comience con su minuto. Adelante.
Muy bien, yo animaría a los socios que nos están escuchando a que dieran un paso a votar Innova Sedisa para que hagamos un gran cambio dentro de Sedisa en esa revolución que queremos hacer en cuanto al liderazgo interno, en cuanto a la participación, en cuanto a la transparencia, pero a la vez que sepan que es una revolución tranquila porque somos personas todas muy razonables, con muchísima experiencia en gestión y que lo que vamos a hacer es simplemente meter aire nuevo, tratar de preservar lo bueno y conseguir las mejoras que creemos que debe de tener Sedisa en cuanto a un liderazgo mucho más participativo, a un mayor desarrollo local de las agrupaciones y de los grupos de promoción, a una mayor participación de todos los socios a través de las actuales herramientas que tenemos informáticas y hacia una atracción, en definitiva, también hacia los profesionales, hacia los microgestores y colocar al directivo de la salud pues como referente ético, como persona importante dentro del sistema, como persona que además no se compra ni se vende como hasta ahora, que parece que son comprados y vendidos por los políticos, y tratar de establecer esa referencia ética del directivo como alguien fundamental, pieza clave y a la vez en el sector salud. Minuto 38 segundos, Carlos. Vamos a pasar un poquito. Siguiente turno para José Soto, para su minuto de oro. Adelante. Vosotros, socios de Sedisa, que nos estáis seguramente viendo en algún momento, en algún rato que saquéis de vuestro trabajo y de vuestro desarrollo profesional, también pediros el voto. Creemos que no os vamos a defraudar. Tenemos un equipo en la candidatura con mucha experiencia, con mucho liderazgo demostrado, con mucha influencia demostrada también, para llevar a cabo un cambio gradual, progresivo y tranquilo. Tenemos como norte de nuestro empeño la participación, la transparencia, la ética de nuestro trabajo y el respeto a todos. Queremos ser la casa de todos, 17 casas de todos, una por comunidad autónoma, llevamos en nuestro programa, y con una sede para todos, con una sede a la que se puede hacer de forma presencial o de forma virtual, pero con una sede para todos, apoyando la consecución de nuestros objetivos, sin duda, objetivos graduados, objetivos temporalizados, pero objetivos en constante progreso hacia el profesionalismo y hacia la profesionalidad. Las dos cosas. Preparación de aptitudes para ser los mejores profesionales y respeto a la profesionalidad por indirectamente demostrar programas de profesionalismo. Perfecto, José. Minuto 44 segundos, un poquito más que Carlos, pero bueno, nos estamos ajustando al minuto. Y por último, Eduardo Garrido, tu minuto de oro, adelante. Bueno, agradecerme la organización del debate a vosotros, que siempre estáis pendientes de Sedisa de muchos años, a mis compañeros, porque esto es democracia viva. Entonces, a Sedisa le viene divinamente que entremos en este debate, yo creo que como cualquier sociedad civilizada, ¿no?, que se puedan debatir opciones y alternativas, ¿no? Es la primera vez que tenemos la posibilidad de elegir y, como decía antes, es una oportunidad que debemos de aprovechar, ¿no? Pedirles confianza a nuestros asociados para que nos voten y podamos desarrollar, como resumen, una organización más transparente, un liderazgo más democrático y el buen gobierno como norma básica de funcionamiento. Si los socios nos apoyan, daremos lo mejor de nosotros mismos para alcanzar los objetivos que están recogidos y concretados en nuestro manifiesto electoral y, en todo caso, decirle a los compañeros que voten. Que voten a todos ellos, da igual. Gracias. Perfecto, Eduardo. Minuto exacto. Ha sido el que se más ha sujetado al tiempo. Pues quiero agradeceros a los tres vuestro tiempo, que supongo que será muy preciado ahora mismo durante la pandemia.
motivo por el cual se ha tenido que realizar este debate de forma telemática. Creo que salvando ese instante que Sotos ha tenido un problema técnico, por lo demás creo que ha fluido con la bastante normalidad. Y nada más, agradeceros vuestro tiempo, vuestro compromiso, y al directivo de la salud decirle que estos son los motivos por los que deben de votar a cada una de estas tres candidaturas, y suyas son las decisiones para tomar una decisión que se verá reflejada en el próximo presidente de SEDEISA, que seguro que velará por los intereses de los directivos de la salud. Muchas gracias a los tres y gracias por atendernos.